Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al acto que vamos a celebrar por el 30 aniversario, la efeméride de la caída o el derribo del muro de Berlín. Para nosotros, para el Club de los Viernes y para Civismo, es un honor tenerles aquí hoy por la tarde con nosotros. La verdad es que el acto en principio iba a ser solo con Francisco Cabrillo por parte de Civismo y con Julio Contreras por parte del Club de los Viernes, pero al final se ha ido complicando la cosa y tenemos un elenco absolutamente espectacular. Tenemos también a Federico Jiménez Los Santos, a Stéphane Courtois, que le hemos traído de Francia, y a Germán Terz. Y bueno, el acto va a consistir en unas ponencias de en torno a 10 minutos, y Stéphane Courtois se va a tener que ir al aeropuerto a eso de las 6:15, como muy tarde, entonces vamos a dar preferencia a él, y luego vamos a hacer un debate sobre qué es lo que dio lugar a la caída del muro de Berlín, qué era el muro de Berlín y en qué consistía, y luego también sobre cómo han quedado esos países después de la caída del muro de Berlín. Y espero que el debate creo que va a ser muy fructífero y muy interesante. Lo estamos grabando también en streaming y creo que la gente en casa también lo va a poder ver. Y bueno, pues me alegro mucho de haber podido reunir aquí a estas personas. Voy a dar la palabra a Julio Pomés y bueno, vamos a empezar el acto. Gracias a todos por venir. Muchas gracias, y aprovecho, era parte de mi papel, agradecer a la Fundación del Cultural de la Universidad San Pablo CEU por la colaboración en este acto, y aprovecho para saludar a su director, Fernando Lostau, que nos ha acogido con tanto afecto en un lugar tan bonito como este. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Universidad de San Pablo CEU, a la que tú representas. También quiero hacer otra pequeña observación en los papeles, es que como hoy es jornada de reflexión, no vamos a intentar los ponentes, a ver si no se nos escapa algo, el respetar escrupulosamente, el no decir nada que alguien malintencionado pueda interpretar que somos tendenciosos, etcétera, etcétera. Lo digo porque es que, ya lo sé, pero es que sabéis lo que ocurre, que probablemente la bofetada se la den aquí a San Pablo CEU y la atribuyan, creo que me han entendido todos, y vamos a intentarlo, ¿no? Porque es del corazón habla la boca, ¿no? De lo que sobra el corazón es abundancia cordis parle linguis, ¿no? Que dicen en latín, aunque yo soy químico. Bueno, con mucha alegría me da estar en este acto, ¿no? Tras la bienvenida del presidente del Club de los Viernes, Ángel Fernández, tomo la palabra como presidente de Civismo en esta celebración que a mí me emociona, del 30 aniversario del derribo del muro de Berlín, que tienen un lugar tan bonito como este, ¿no? Yo sé de decir que a mí no me gustan mucho, cuando se habla del muro de Berlín, a mí me gusta decir el derribo, porque lo derribó la libertad. Eso de la caída, como si se cayó solo, no, lo cayó la valentía, la audacia, ¿no?, de tanta gente que creía en la libertad. Tengo también como organizador, lo hemos organizado sobre todo el Club de los Viernes y también nosotros, somos aliados, las dos instituciones, Civismo y el Club de los Viernes, en la defensa de la libertad, y lo hacemos de un modo diverso y complementario. Ambas entidades compartimos a grandes rasgos el liberalismo clásico, ese que es compatible con el humanismo cristiano que caracteriza a la civilización occidental. De un lado, el Club de los Viernes suscita la libertad a través de su asombroso poder de difusión de ideas, a través de las redes sociales y mediante convocatoria de actos multitudinarios, del cual este es un buen ejemplo. De otro lado, Civismo promueve la libertad en dos áreas distintas: la investigación económica y social, fruto de la cual publicamos informes que lo entiende todo el mundo. Se trata de divulgar, muy asequibles, que por ejemplo en el último año aparecieron en 273 medios de comunicación, y esto supone una audiencia de 192 millones de impactos. Pero, sin embargo, en las redes sociales aquí nos dan 100 vueltas nuestros aliados y amigos del Club de los Viernes. Por ejemplo, lo más sonoro nuestro es el día de la liberación fiscal. ¿Hasta qué día del año todo lo que ganamos en nuestro trabajo, al final es para el Estado? ¿Y en qué día empezamos a trabajar para ganar dinero para nosotros mismos? Esto es lo más famoso que hacemos. Pero ahora les anuncio, un segundo entorno de civismo es nuestra Escuela de Libertad. Tiene un programa que se llama Construye tu futuro, que va a impartir una rigurosa formación práctica a los universitarios. Se trata de que los expertos transmitan su plural experiencia vital a los estudiantes para que estos descubran su modo personal de ser libres.
para que cada uno descubra su modo personal de ser libres. A nadie hay que imponerle un modelo de libertad, por supuesto. Tras hablar de las organizaciones convocantes, me centro en la efemérides del acontecimiento que supuso el punto de partida para que millones de ciudadanos recuperasen el derecho a ser libres. No puedo evitar hablar del canciller alemán que, sin violencia alguna, su actuación fue clave para la caída del muro, el derribo me gusta más, que hizo irreversible la reunificación alemana. Me refiero a Helmut Kohl. Le conocí, y me emociona recordarlo, el 29 de noviembre de 2003, y me regaló este trocito del muro de Berlín que conservo como un tesoro. Le escuché un discurso emocionante en el que, como protagonista de aquel suceso, de aquel acontecimiento, narró su vivencia. Con toda humildad, era admirable, nos dijo al centenar de invitados que estábamos en la Real Fábrica de Tapices de Madrid que el muro lo derribaron los héroes que más lucharon por la libertad. Él no se atribuía ese protagonismo que lo tenía, ¿no? Y se centró además en los dos héroes que a su juicio más contribuyeron. Y se explayó hablando de Juan Pablo II y Lech Walesa. Curiosamente, los dos polacos. Muy bien. No nos conformemos hoy. Yo quería hacer una pequeñísima reflexión personal porque no quiero agotar, tengo muy poquito tiempo y somos muchos, ¿no? No nos conformemos hoy con recordar aquel hito histórico que tanto nos conmueve. Hoy debemos preguntarnos qué estamos haciendo para avivar esa noble cualidad del ser humano, que es la libertad. Ser libre es un reto que exige una lucha valiente porque requiere elegir aquello que en conciencia más nos conviene para llegar así a ser la mejor versión de nosotros mismos. De nuevo vivimos tiempos en que los enemigos de la libertad están ganando la batalla de las ideas. Nunca como ahora la demagogia liberticida tuvo unas técnicas tan sofisticadas para seducirnos y meternos miedo a ser libres en plenitud. Me refiero a actuar en coherencia con nuestras convicciones sin que nos afecte el falso dogma del políticamente correcto que nos quieren imponer. La libertad interior hay que mimarla, porque creciendo por dentro seremos más auténticos y más audaces y más realizados. Y acabo. Son muchos quienes renuncian a ser libres por miedo a perder la comodidad que supone formar parte de una muchedumbre pasiva y homogénea. No os dejéis sobornar por quienes os ofrezcan bienestar y seguridad totales a cambio de la pérdida de libertad que supone quitaros lo que os pertenece. Benjamin Franklin decía: aquellos que renunciarían a su libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni esa libertad ni esa seguridad. Ojalá hoy, y acabo ya, ojalá hoy os decidáis en este día que es el 30º aniversario de la irrupción de la libertad en Europa al derribar el muro. Ojalá hoy os decidís, un día tan señalado, a ser más protagonistas de vuestras vidas, porque siendo más libres y responsables, seréis más felices. Muchas gracias. Bueno, y paso la palabra a lo dices tú. A continuación tiene la palabra Stéphane Courtois y va a ser con traducción simultánea del profesor y catedrático Francisco José Contreras. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Je voudrais d'abord remercier très vivement l'Université San Pablo de cette invitation. Malheureusement, mon temps est très compté puisque je dois impérativement rentrer à Paris tout à l'heure, mais je pouvais très difficilement refuser cette invitation le jour anniversaire de la chute du mur de Berlin, vous le comprenez. Querría agradecer a la Universidad de San Pablo esta invitación. Mi tiempo está muy limitado, puesto que tengo que tomar un avión, pero no podía dejar pasar la oportunidad de participar en esta conmemoración de la caída del muro de Berlín. Alors, précisément, il y a 30 ans, le 9 novembre 1989, de manière tout à fait inattendue, le mur de Berlin s'est ouvert avant de s'effondrer quelques mois plus tard et d'ouvrir la voie à une rapide réunification allemande. Hace 30 años, de manera totalmente inesperada, el muro de Berlín se derrumbó y abrió así la vía para proceso hacia la reunificación alemana.
Alors, cet effondrement a été immédiatement suivi, comme vous le savez, de la chute de tous les dominos du pouvoir communiste dans les pays d'Europe centrale et orientale, puis c'est l'URSS elle-même qui a implosé en décembre 1991, portant sur les fonds baptismaux de l'indépendance une douzaine de nouveaux États délivrés du carcan de l'URSS. Este hundimiento dio lugar a la caída como fichas de dominó de todos los regímenes comunistas de Europa Central Oriental y finalmente al hundimiento de la Unión Soviética misma. Ainsi s'est effondrée l'immense imposture que constitua l'expérience communiste du XXe siècle, inaugurée par Lénine et généralisée et systématisée par Staline. Así se hundía la inmensa impostura que constituyó la experiencia comunista del siglo XX, inaugurada por Lenin y generalizada y sistematizada por Stalin. Le Parti communiste d'Union soviétique avait été, dès 1917-1918, la matrice et le moteur d'un système communiste mondial. Ce système regroupait plus de 80 partis communistes sur les 5 continents, contrôlait plus d'une douzaine de partis-États communistes en Europe centrale, en Europe orientale, mais aussi en Chine, en Corée du Nord jusqu'au début des années 60, le Vietnam, Cuba, le Nicaragua, l'Éthiopie, etc. El Partido Comunista de la Unión Soviética había sido desde 1917-1918 la matriz y el motor de un sistema comunista mundial. Este agrupaba a más de 80 partidos comunistas en los 5 continentes, controlaba más de una docena de estados partidos comunistas en Europa Central y Oriental, pero también en China, en Corea del Norte, hasta los años 60, en Vietnam, en Cuba, en Nicaragua y en Etiopía. Ce parti communiste d'Union soviétique et ce système communiste mondial ont noué des alliances avec d'autres forces politiques et sociales sur plusieurs thèmes. Le thème de la défense de la classe ouvrière, en particulier avec la Fédération syndicale mondiale, à laquelle étaient rattachées de nombreuses centrales syndicales européennes. Sur le thème de la paix, avec le mouvement de la paix. Et puis enfin sur le thème de la libération nationale, avec de très nombreux groupes terroristes dans le cadre de la décolonisation. Y este sistema comunista mundial estableció alianzas con otras fuerzas políticas y sociales sobre diversos temas, por ejemplo, la defensa de la clase obrera, en particular con la Federación Sindical Mundial y con sindicatos de diversos países, también sobre el tema de la paz internacional, el movimiento por el desarme, y finalmente sobre el tema de la liberación nacional, con muy numerosos grupos terroristas en el marco de la descolonización. En 1945, le régime soviétique et le mouvement communiste international ont bénéficié d'un immense prestige et ont refondé en grande partie leur légitimité politique et morale grâce à la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. En 1945, el régimen soviético y el movimiento comunista internacional se beneficiaron de un inmenso prestigio y refundaron en gran parte su legitimidad política y moral gracias a la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Les communistes se présentaient alors comme les vainqueurs du fascisme et comme des martyrs, tant il est vrai que l'Allemagne nazie a mené contre l'Union soviétique et ses populations une guerre de conquête, une guerre de colonisation et une guerre d'extermination. Los comunistas se presentaron entonces como los vencedores del fascismo y como mártires también, como sus mártires, ya que es cierto que la Alemania nazi condujo contra la Unión Soviética y su población una guerra de conquista, de colonización y de exterminio. Autant de crimes commis contre des populations civiles en URSS et dans toute l'Europe occupée par les nazis, qui ont été jugés en 1945-1946 par le tribunal de Nuremberg, où ont été inculpés et condamnés les principaux chefs nazis, tant pour leur action criminelle que pour l'idéologie qui les a inspirés. Esos crímenes cometidos contra la población civil en la Unión Soviética y en toda la Europa ocupada por los nazis fueron juzgados en 1945-46 por el Tribunal de Nuremberg, en el cual fueron inculpados y condenados los principales jerarcas nazis, tanto por su acción criminal como por la ideología que los inspiró. Or, la chute des régimes communistes
Est européen et soviétique en 1989-1991 a révélé soudain au monde entier l'immense imposture que masquait depuis 1917 une formidable propagande, et il est apparu soudain que ces régimes communistes avaient provoqué un incroyable désastre économique, social, ainsi que de nombreuses catastrophes écologiques. Ahora bien, la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este y de la Unión Soviética en 1989 a 1991 reveló de pronto al mundo entero la inmensa impostura que ocultaba desde 1917 una propaganda formidable. Se hizo patente de pronto que estos regímenes habían provocado un increíble desastre económico y social, así como numerosas catástrofes ecológicas. Mais c'est surtout la dimension fondamentalement criminelle de ces régimes qui a éclaté soudain à la figure de tous ceux qui avaient cru ou qui croyaient encore à l'idéologie communiste. Ce mélange de marxisme radical et de léninisme, nommé par Staline le marxisme-léninisme, avait servi à légitimer les pouvoirs communistes et leur action au nom d'un prétendu sens de l'histoire, caractérisé par une haine inexpiable de la démocratie parlementaire et par la volonté de déchaîner une guerre civile permanente. Pero especialmente la dimensión esencialmente criminal de estos regímenes, la que les estalló en la cara a todos aquellos que habían creído o que creían todavía en la ideología comunista. Esa mezcla de marxismo radical y de leninismo, bautizada por Stalin como marxismo-leninismo, había servido para legitimar los poderes comunistas y su acción en nombre de un supuesto sentido de la historia, caracterizado por un odio inextinguible hacia la democracia parlamentaria y también por la voluntad de desencadenar una guerra civil permanente. Ce pouvoir, baptisé par Lénine dictature du prolétariat, fut en réalité dès la fin de 1917 une dictature du Parti communiste, s'appuyant sur une police toute puissante, le bras armé du parti, que ce soit la Tchéka, devenue après 1945 le KGB, s'appuyant sur une armée rouge, qui était une armée de guerre civile, tant à l'intérieur de la Russie qu'à l'encontre des pays étrangers, tant il est vrai que Lénine puis Staline concevaient leur révolution comme devant toucher le monde entier. Ese poder, bautizado por Lenin como dictadura del proletariado, fue en realidad desde finales de 1917 una dictadura del Partido Comunista que se apoyaba sobre una policía todopoderosa, el brazo armado del partido, la Tchéka, convertida después de 1945 en el KGB, y sobre un ejército rojo que era un ejército de guerra civil, un ejército para la guerra civil, tanto en el interior de Rusia como en relación a los países extranjeros. Pues lo cierto es que Lenin y después Stalin concebían su revolución como una revolución que debía alcanzar al mundo entero, a todo el planeta. Cette dictature du prolétariat n'a pu se maintenir au pouvoir dès l'origine que par la mise en œuvre d'une terreur de masse comme principal moyen de gouvernement. Et en novembre 1997, le livre noir du communisme, dont j'ai été le maître d'œuvre, a établi pour la première fois un premier bilan général des crimes induits par cette terreur. Esa dictadura del proletariado solo se pudo mantener en el poder desde el comienzo mediante la puesta en práctica sistemática de un terror masivo como principal instrumento de gobierno. Y en noviembre de 1997, el Libro Negro del Comunismo, del cual fui coordinador, estableció por primera vez un balance general de los crímenes inducidos por este terror. Dès que des communistes, après 1945, se sont emparés du pouvoir dans d'autres pays que l'URSS, ils ont dupliqué le modèle. Parti unique devenu parti-État, bras armés du parti, police politique, armée de guerre civile chargée de protéger le pouvoir contre toute opposition de sa propre population. Y desde el momento en que los comunistas, después de 1945, se hicieron con el poder en otros países distintos de la Unión Soviética, duplicaron, es decir, imitaron el modelo, un partido único convertido en partido-estado, brazo armado del partido, un ejército de guerra civil encargado de proteger este poder contra toda oposición de su propia población. Alors en 1989-1991, la chute
des régimes communistes a provoqué immédiatement la libération de la parole. Des dizaines de milliers de personnes jusque-là persécutées et les descendants des personnes assassinées ont commencé à exprimer publiquement leur exigence de justice. Ahora bien, la caída de los regímenes comunistas en 1989 a 1991 provocó inmediatamente una explosión de la libertad de discurso, de la libertad de expresión, ¿no? Decenas de millares de personas hasta entonces perseguidas y sus descendientes, y los descendientes de personas asesinadas expresaron públicamente su exigencia de justicia. Et surtout, les archives de ces régimes, quand elles n'avaient pas été détruites, constituèrent de précieuses preuves à la fois de ces innombrables crimes, tant individuels que crimes de masse, et du nom des responsables, que ce soit les donneurs d'ordre ou que ce soit les bourreaux qui ont exécuté les crimes. Y sobre todo los archivos de esos regímenes, cuando todavía no habían sido destruidos, ofrecieron pruebas preciosas tanto sobre los crímenes innumerables, tanto individuales como en masa, y también sobre el nombre de los responsables, fueran los que transmitían las órdenes desde arriba, fueran los ejecutores materiales. D'emblée a été instauré dans un certain nombre d'ex-démocraties populaires un processus de lustration qui consistait à examiner publiquement les éventuelles responsabilités des fonctionnaires de l'ex-régime communiste et à adopter des sanctions au cas où ceux-ci auraient été impliqués dans des décisions politiques significatives. Enseguida se estableció en las exdemocracias populares un proceso de depuración que consistía en examinar públicamente las eventuales responsabilidades de los funcionarios del antiguo régimen comunista y adoptar sanciones en caso de que hubiesen estado implicados en decisiones políticas significativas. Cependant, dans un certain nombre de ces démocraties populaires, en Roumanie, en Bulgarie, en Albanie, en Moldavie aussi, et surtout en Russie, Biélorussie et Ukraine post-communiste, cette lustration a été très limitée, voire inexistante, en raison du maintien en place d'une bonne partie de la nomenclatura communiste qui, à la chute du régime, s'est habilement emparée de secteurs entiers de l'économie et des médias, tout en continuant à contrôler la justice, la police, l'armée et les services secrets. Sin embargo, en cierto número de democracias populares, como en Rumanía, Bulgaria, Albania, Moldavia y sobre todo en Rusia, Bielorrusia y la Ucrania postcomunistas, esta depuración fue muy limitada, por no decir casi inexistente, a causa del mantenimiento de una buena parte de la nomenclatura comunista, la cual, a la caída del régimen, después de la caída del régimen, supo apoderarse hábilmente de sectores completos de la economía y los medios de comunicación, y al tiempo que seguía controlando la justicia, la policía, el ejército y los servicios secretos. Et de fait, les procès en justice contre les donneurs d'ordre d'assassinat politique, individuels ou de masse, et contre les bourreaux qui ont exécuté ces crimes, se comptent sur les doigts de quelques mains. Y de hecho los procesos judiciales contra los que transmitieron las órdenes de asesinatos políticos individuales o masivos y contra los ejecutores materiales se pueden contar con los dedos de algunas manos. Des tribunaux pénaux internationaux ont été institués pour juger les responsables du nettoyage ethnique mené par le pouvoir serbe au Kosovo et les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda en Afrique. Mais les crimes contre l'humanité et les génocides commis par les régimes communistes, qui étaient pourtant déchus, n'ont provoqué la création d'aucun tribunal de ce type. Se han establecido tribunales penales internacionales para juzgar a los responsables de la limpieza étnica conducida por el poder serbio en Kosovo y los responsables del genocidio de los Tutsis en Ruanda. Y sin embargo, los crímenes contra la humanidad y los genocidios cometidos por los regímenes comunistas, que ya han sido derribados, no han provocado la creación de ningún tribunal de este tipo. Seul a été créé au Cambodge
un tribunal international qui a jugé et condamné trois chefs des Khmers rouges pour 2 millions d'assassinats de 1975 à 1979. Voilà qui en dit long sur la parodie que constitua ce procès, même si l'occasion a permis à l'un des bourreaux en chef de révéler les rouages secrets de la mécanique de la terreur. Solo se estableció en Camboya un tribunal internacional que juzgó y condenó a 3 de los líderes de los Khmeres rojos por 2 millones de asesinatos entre 1975 y 1979, lo cual dice mucho sobre la parodia que constituyó ese proceso, aunque la ocasión permitió a uno de los verdugos principales revelar los engranajes secretos de la mecánica del terror. Or, 30 ans après la chute du mur de Berlin, force est de constater que la décommunisation des régimes ex-communistes qui sont tombés n'a eu lieu que très partiellement, voire pas du tout. De nombreux partis communistes continuent d'exister dans toute l'Europe, et même en Russie, où l'on assiste à un phénomène de négationnisme d'État. En ce moment, par exemple, l'approbation par le pouvoir de M. Poutine de l'alliance entre Hitler et Staline le 23 août 1939, qui a pourtant été le moment déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale et des immenses tragédies qui l'ont accompagné. 30 años después de la caída del muro de Berlín, es preciso constatar que la descomunistización de los regímenes excomunistas derribados no ha tenido lugar más que muy parcialmente, por no decir que nada en absoluto. Siguen existiendo numerosos partidos comunistas en toda Europa, e incluso en Rusia asistimos a un fenómeno de negacionismo de Estado. Por ejemplo, la reciente celebración de la alianza entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939 por parte del gobierno ruso, ¿no? Ese pacto, sin embargo, fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial y de sus inmensas tragedias. Et à ces crimes des régimes communistes qui sont tombés, il faut ajouter les crimes des partis communistes qui sont toujours au pouvoir. En Chine, où il y a un tout petit parti communiste de 88 millions de membres, en Corée du Nord, au Vietnam et à Cuba. Sí, y a esos crímenes cometidos por regímenes comunistas que ya cayeron, hay que añadir los cometidos por partidos comunistas que todavía están en el poder. Por ejemplo, los cometidos por un pequeño partido comunista chino, que cuenta con 88 millones de miembros, y también los del Partido Comunista de Corea del Norte, de Vietnam y de Cuba. Alors, ici aujourd'hui, je ne parlerai pas en juriste, je ne parlerai pas en procureur, je ne parlerai pas en juge, je ne parlerai même pas en simple citoyen européen, je parle aujourd'hui en tant qu'historien, qui depuis 45 ans explore les arcanes du monde communiste, et c'est à ce titre, au nom de la mémoire des dizaines de millions de victimes innocentes de vies brisées, que j'appelle à la création d'un tribunal de Nuremberg du communisme. Bien, aquí no... Parece que todo el mundo entiende, no sé si hace falta que traduzca. Aquí no estoy hablando como jurista, ni como fiscal, ni como juez, ni siquiera como simple ciudadano europeo. Hablo como historiador que desde hace 45 años explora los arcanos del mundo comunista. Y es en condición de tal, y en nombre de la memoria de las decenas de millones de víctimas inocentes, de vidas rotas, que llamo a la creación de un tribunal de Nuremberg del comunismo. Alors, c'est aussi, si je fais cet appel, c'est aussi au nom de la mémoire de mon ami Vladimir Bukovski, le grand dissident soviétique qui est décédé il y a 2 semaines et qui, dès 1992, à Moscou, avait tenté sans succès d'organiser le procès du Parti communiste d'Union soviétique. También hablo en nombre de la memoria de mi amigo Vladimir Bukovski, el gran disidente soviético recientemente fallecido, que desde 1992 en Moscú había intentado sin éxito organizar el proceso judicial contra el Partido Comunista de la Unión Soviética.
Alors bien sûr, je n'ignore pas que la plupart des donneurs d'ordre et des bourreaux de ces crimes commis depuis 1917 jusqu'aux années 1980 sont aujourd'hui décédés et donc ne sont pas susceptibles de poursuites judiciaires. Por supuesto, no ignoro que la mayoría de los principales responsables últimos y ejecutores materiales de los crímenes cometidos entre 1917 y los años 80 hoy ya están muertos y por tanto no son susceptibles de procesamiento judicial. Il n'en reste pas moins que tant qu'une institution internationale conçue sur le modèle du tribunal de Nuremberg et de son remarquable travail de documentation et d'analyse, tant qu'une institution internationale sur ce modèle ne sera pas mise sur pied, l'ensemble du monde portera le poids de sa complicité dans les crimes des régimes communistes, que ce soit par son silence ou par son indifférence, voire même par la poursuite de la propagande en faveur de cette idéologie criminogène et de cette utopie meurtrière. Pero eso no quita para que, en tanto no sea establecida una institución internacional concebida según el modelo del Tribunal de Nuremberg y dotada de su capacidad de documentación y de análisis, el conjunto del mundo seguirá llevando el peso de su complicidad en los crímenes de los regímenes comunistas, sea por el silencio y la indiferencia o incluso por la continuación de la propaganda en favor de esta ideología criminógena y de esta utopía asesina. Le négationnisme historique concernant ces crimes et le mémoricide des victimes du communisme doivent cesser. Il est grand temps que justice soit rendue à toutes ces victimes. Elle ne peut l'être que par un tribunal international où des juristes et des historiens pourront entendre d'abord les témoins, tous les témoins, les victimes et les bourreaux, pourront exposer les documents d'archives et pourront ainsi établir les faits et rendre le jugement de l'histoire. El negacionismo histórico relativo a estos crímenes y el memoricidio de las víctimas del comunismo deben cesar. Ya es hora de que se haga justicia a todas esas víctimas. Solo se puede hacer justicia si se constituye un tribunal internacional en el que juristas e historiadores puedan escuchar a los testigos, tanto víctimas como también a los verdugos, exponer los documentos extraídos de los archivos, establecer los hechos y emitir el juicio de la historia. Il est absolument temps qu'après la condamnation unanime du totalitarisme hitlérien, le totalitarisme communiste soit à son tour soumis au jugement des hommes. Je vous remercie. Es más que hora de que, después de que la condena unánime del totalitarismo hitleriano haya sido pronunciada, también el totalitarismo comunista sea sometido al juicio de los hombres. A continuación, el señor Courtois tiene que, creo que, partir para el aeropuerto. Nos ha hecho una visita que le agradecemos muchísimo y esperamos repetir el próximo año. I think that we should do a new event or a new debate the next year. So thank you very much for your speech, for your book also, and a good flight to come back to France. Thank you very much. Thank you. Merci.
Vamos a continuar el acto con Federico Jiménez Los Santos, que ayer tuvo el honor, tuvimos el honor de poderle dar el premio Escuela de Salamanca. Es el segundo premio y hoy también pues está con nosotros. Tenemos dedicado el fin de semana casi a nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo, le agradecemos el esfuerzo y pues vamos a seguir con las ponencias y con el debate. Gracias. Bueno, convertido en esclavo humano del Club de los Viernes, ahora voy a decir como aquel llámame viernes, porque vamos ya, en fin. Ahora bien, está al lado de Stéphane Courtois, que después de aquella magna obra, de cuando se cumplían los 80 años de la caída del muro, ha sido el único que no se ha arrepentido de todos esos eminentes sovietólogos, estudiosos del comunismo, de Bert, de Margolin, todos se han arrepentido porque hubo un movimiento en Francia, que sigue siendo el comunismo, es una patología francesa. El culto a Napoleón y el culto a la Unión Soviética son patologías que tiene este país tan hermoso, pero que tiene en París pues como dos gusanos que le corroen. Por un lado, quieren ser todos los presidentes de la República emperadores, no reyes, emperadores, y además comunistas. Lo cual solo está al alcance de Xi Jinping, como todo el mundo sabe, de manera que Macron no tiene nada que hacer y su señora tampoco. Pero Stéphane Courtois ha prevalecido, ha estado ahí y además ha publicado hace un año y pico, yo lo saqué justo, yo lo entrevisté y está publicada la entrevista en Libertad Digital cuando iba a salir el libro de Lenin. Estaba metido entonces en la memoria del comunismo, chapoteando ahí entre crímenes y esas cosas, y el buen humor de Stéphane Courtois, sin duda debido a la salud que su reciedumbre moral le procura, porque alguien que está tan sano, tal, después de todo lo que trabaja es porque moralmente puede dormir, cosa que sus amigos del libro negro, que si por ellos fuera lo hubieran dejado en gris, pues naturalmente no pueden permitirse, es un verdadero honor. En general, la historia de los que han intentado comprender el régimen comunista es tan larga como el comunismo mismo. Cuando yo empecé a trabajar en memoria del comunismo había dos cosas que no sabía. Lo primero, muchas cosas de la Guerra Civil Española, y lo segundo, hasta qué punto en el primer mes de dictadura de Lenin, después del golpe de Estado, ya empezaron los testimonios de las masacres. Ya hubo gente, desde el principio, el más importante, nada menos que Kautsky, que era el jefe de la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia, desde el principio, fue anticomunista. Aquello duró poco, pero ahí está ese testimonio. Y, sin embargo, con el paso de los años, los comunistas siempre han sabido darle la vuelta a quien han denunciado con nombres, apellidos, pruebas y luego con la inmensa estadística de sus crímenes, siempre ha podido darle la vuelta a lo que debería ser una propaganda para liquidarlos y convertirse además en las víctimas de una persecución. La historia del comunismo, el siglo y pico que lleva vivo y lo que te rondaré, Morena, es la historia del triunfo de la mentira basada en el terror y reduplicada en la mentira. Es el terror para que asuman la mentira los que viven en un régimen comunista y la mentira basada en el terror civil para los que no estando en un régimen comunista tienen que respetar o considerar respetable o por lo menos no atacar la ideología comunista. Esto es lo verdaderamente trágico de la caída del muro. El muro no cayó, el muro se hundió, pero inmediatamente fue reconstruido. El muro no cayó en China, el muro no cayó en Vietnam, el muro no cayó en Nicaragua, el muro no cayó en Cuba, el muro no cayó en ningún partido comunista. Ningún partido comunista se disolvió cuando cayó el muro y 2 años después se estalló, se implosionó la Unión Soviética. Los que habían caído o habían abrazado el eurocomunismo fue antes de la caída del muro.
Cuando vieron que la pobreza, la miseria era tan evidente en los países comunistas, era evidente en Alemania, porque es que Alemania quiso competir con Alemania. Y eso, pues claro, dio lugar a una desigualdad brutal. Pero en lo que son las fuerzas verdaderas del comunismo, que desde el principio han sido los intelectuales y los medios de comunicación, esos son los verdaderos agentes comunistas. Los partidos comunistas nunca han sido de la clase obrera, jamás, nunca ha habido un movimiento obrero comunista, al contrario. Los sindicatos, tanto socialdemócratas como, digamos, corporativistas de la derecha o como en Estados Unidos, pues de otra clase, han sido siempre anticomunistas. Ningún trabajador de verdad ha querido ser comunista ni imponer el comunismo. Es una cuestión de los intelectuales, de los cuales Lenin es el mejor ejemplo, y la biografía, el gran libro que ha hecho Stéphane Courtois de Lenin, que me he juramentado con Julia Escobar, que vamos a conseguir que se traduzca en España, Lenin o la invención del totalitarismo. La idea de una sociedad totalitaria la lleva a cabo un intelectual, un vago. Esto nos sorprenderá que un comunista sea un intelectual y un vago. Esto es casi una continuidad, pero extraordinaria. O sea, no hay un solo dictador comunista que haya trabajado ni un día en su vida. Nunca trabajó Fidel Castro, nunca trabajó Mao Zedong, nunca trabajó Lenin, y Stalin trabajó robando bancos, que es un trabajo, pero era un trabajo para Lenin, para que Lenin pudiera vivir sin trabajar, con lo cual, digamos que tenía un eximente dentro de sus crímenes. Nunca trabajó Ho Chi Minh, nunca ha trabajado Maduro, eso de que conducía autobuses es falso, nunca trabajó Hugo Chávez. No conozco ningún líder comunista, y por supuesto en España todos ustedes saben que jamás trabajó nadie. Nadie. Entonces, ¿en qué consiste el comunismo? Porque el comunismo, a pesar de que ayer Televisión Española, aprovechando que faltaban unas horas para el día de reflexión, habló de la caída del muro sin nombrar la palabra comunismo, parece que fue un problema en una calle de Berlín, problema de tráfico y... Urbanismo. Sí, exactamente, un problema urbanístico. Y todos saben que el problema con las recalificaciones pues lleva a veces a una parálisis de barrios completos. No eran los comunistas los que disparaban, no, había un problema. Es que los alemanes son un poco raros, pero hubo un día en que de pronto dijeron, ¿y por qué no estamos juntos otra vez? Y estuvieron juntos otra vez. Total, había una valla que fue muy sencillo de quitar, nadie disparó y por lo tanto no pasó nada. Bueno, lo único que pasaba es que para entonces había 100 millones de muertos a causa de esa ideología criminal que había levantado el muro. Comentaba antes Stéphane Courtois que en Liberación, para tapar, para hacer todo lo posible para que siga habiendo un muro, por lo menos en el cerebro occidental, es decir, para que el comunismo siga siendo una ideología respetable, respetada y temida, sobre todo temida, para que la mentira comunista sea temida y por lo tanto admitida, sacaron un número especial sobre los muros que hay en el mundo. Hay muchos muros. O sea, está, por supuesto, el muro entre México y Estados Unidos, está el muro entre hombres y mujeres, está el muro entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, está el muro entre la España vacía y la llena. Hay mucha clase de muros, excepto el del comunismo. Y decía Courtois, hombre, lo único que no decía Liberación es que un muro era para impedir que saliera la gente y el otro para impedir que entren. Lo cual es exactamente lo que pasa, da igual. Indiferente al hecho de que fue el comunismo el que tuvo un traspiés, de inesperado absolutamente, pues hablaron de ese problema urbanístico de Berlín. No sé si alguno sacó un adoquín. Bueno, uno recientemente, Rivera, sacó un adoquín de Barcelona, podía haber sido un pedazo del muro. Pero esta mañana leía una entrevista con el mayor historiador vivo, de los hispanistas que llamamos, al que no es español, que es Stanley Payne. Y Stanley Payne decía que oponerse a la ley de memoria histórica es una obligación moral.
una obligación moral de todo historiador y de cualquier ciudadano. Y curiosamente, precisamente Rivera, que tiene un partido meritorio en muchos aspectos, que levantaba ese adoquín de las calles de Barcelona, está a favor de la ley de memoria histórica y votó a favor de la profanación de la tumba de Franco, para revivir la guerra civil y para vengarse de que España, a los dos problemas históricos que tiene, uno, haber vencido al Islam y otro, haber plantado cara al protestantismo, añadiera el imperdonable, que es que Franco derrotó a Stalin. Entonces, claro, eso ya es intolerable. O sea, España es reo de toda clase de delitos, pero fundamentalmente tres. Venció al Islam, durante siglo y medio venció a los protestantes y encima, a diferencia de lo que pasó en Rusia, donde los generales blancos perdieron la guerra civil que declararon los rojos, que en China, donde Chiang Kai-shek no pudo, porque además lo dejaron tirado, los americanos, los ingleses, etcétera, no pudo con Mao Zedong, apoyado por la Unión Soviética, y perdió la guerra civil. En cambio, en España la guerra civil la ganaron los blancos, y la perdieron los rojos, y naturalmente eso es intolerable. Así que se ha hecho una ley de memoria histórica para condenar el hecho nacional que fue la transición, por el cual el hecho de ser español y vivir en libertad era más importante que cualquiera de los dos bandos a los que familiarmente todos pertenecíamos, porque quien más que menos tenía una familia, o en su propia familia o adjunta, de los dos bandos, a veces la misma familia era de dos bandos diferentes a lo largo de 3 generaciones. La ley de memoria histórica es una ley de enaltecimiento del comunismo, porque es buscar que lo que se derrotó en España, que es el establecimiento de un régimen comunista, se ha reivindicado como un error, como el mayor error histórico que hemos cometido los españoles. Y el segundo fue la transición, que es haber pasado de la dictadura militar que salió de esa guerra civil a una democracia nacional, a una democracia entre hermanos, a una democracia entre españoles. Esto es lo terriblemente grave de la situación del comunismo en España. El comunismo está avanzando en todo el mundo de nuevo con un poder tecnológico como no ha tenido jamás. Es verdad que en Alemania se han reunificado, es verdad que algunos pocos países del este de Europa han hecho un paso, han dado algunos pasos hacia el Estado de Derecho y hacia la propiedad privada, que es la base de todo. El comunismo es ante todo una ideología y una teología contra la propiedad, que supone contra la libertad y contra cualquier legalidad que no sea la del poder político. Pero en China hay 1.400 millones de personas que han visto cómo este año pasado Xi Jinping, su dictador ya eterno, o sea, nunca habrá elecciones en China, no las ha habido, pero es que además nunca las habrá, porque ya será dictador perpetuo. Xi Jinping reivindicaba a Lenin como el origen, no a Mao, a Lenin como el origen del régimen comunista chino. Régimen que es hoy el segundo más poderoso del mundo, y dado que el primero, que son los Estados Unidos, ha decidido abdicar de su responsabilidad y retirarse a su tierra tranquilamente, para que no le digan Yankee go home, pues se han ido a home, y mientras en Rusia el KGB, por uno de esos tíos que estaban precisamente en el muro de Berlín disparando a los que querían huir hacia la libertad, es Putin, un sicario, un bopo, un miserable, un asesino, pues se está reconstruyendo la antigua Unión Soviética, admitido además que es el único que puede poner un cierto orden en Oriente Medio, mientras China se ve adjudicado todo el Pacífico. De manera que los comunistas están más fuertes que nunca, tienen un poder tecnológico que no han tenido jamás y encima tienen mucho dinero. Tiene mucho dinero China y tiene mucho dinero el narcocomunismo caribeño, que en estos momentos lleva a cabo una tarea de demolición de las democracias en Iberoamérica. Por desgracia,
prácticamente quedan 3 países poderosos democráticos, que son Chile, Ecuador y Perú, a por los que va lo que salió justo inmediatamente después de la caída del muro. El muro se reconstruye en el Foro de Sao Paulo a través de movimientos que van desde la teología de la liberación en Nicaragua, los movimientos llamados anarquistas, es decir, comunistas de estilo anarquista o terrorista, que empieza en Seattle, en Génova, etcétera, hace ya 20 años, y que tiene en el éxito de la dictadura política con la mafia económica del Partido Comunista Chino, pues una reserva casi inagotable. Y en el caso de ese triángulo, las FARC, Caracas, La Habana, que es el verdadero alimento del Foro de Sao Paulo, tiene ahora con México y con Argentina 2 peones capaces de cargarse pues, a lo poco que queda de libertad en Iberoamérica. De manera que estamos... por cierto, que no se me olvide, el cártel de propaganda lo dirige José Luis Rodríguez Zapatero, porque es un verdadero cártel de propaganda. El cártel del narcocomunismo, que es ese triángulo Caracas, La Habana, las FARC, ese cártel está dirigido propagandísticamente por José Luis Rodríguez Zapatero, que ha marcado la política exterior española desde que él fue infausto presidente hasta que lo sucedió Rajoy y le encargó la política de Iberoamérica a Zapatero hasta la actualidad con su continuidad hierática y de cartón piedra llamada Pedro Sánchez. España ha desertado de la lucha por la libertad en Iberoamérica, países hermanos o primos, no sé, y asistimos a una situación verdaderamente terrible, infinitamente peor que en la Guerra Fría, porque Occidente ha perdido cualquier conciencia de necesidad moral de luchar por la libertad. Occidente lo que quiere es hacer negocios. Negocios con China, negocios con Rusia y negocios con los cárteles que en la práctica son estos regímenes bolivarianos. Son cárteles del narcotráfico. Caracas, en vez de Venezuela, le podría llamar el cártel de los soles, porque es el 90% de la cocaína que va, por ejemplo, a Europa. Esa cantidad de dinero, con esa cantidad de propaganda y con esa cantidad de profesores dispuestos a lavarnos el cerebro a todos, eso es lo que es el comunismo hoy. Y eso es lo verdaderamente terrorífico. Yo quiero terminar llamando a una cosa, a no olvidar nunca a los que murieron en España por el comunismo. En España el comunismo ha matado a decenas de miles de personas, directamente. Los ha matado en las checas, los ha matado en las iglesias, los ha matado en el campo incluso de batalla, de una guerra civil que no tenía por qué haber sucedido nunca si el Partido Socialista no se hubiera empeñado en convertir a España en una nueva Unión Soviética. Más exactamente en Mongolia Exterior, que fue el primer país satélite de la Unión Soviética de Lenin, donde se habló de una democracia de nuevo tipo, que es exactamente lo que se quiso imponer en España mediante la guerra civil. Un régimen comunista que se llamaba democrático, como la República Democrática Alemana, que era tan democrática que tuvo que hacer un muro para que la gente no huyera hacia la tiranía. Creo que la situación en España es lamentable, pero que hay instituciones como las que hoy nos convocan, empeñadas, como empieza a haber instituciones académicas al margen de los gobiernos, al margen de los partidos políticos, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña y en Italia, que por su cuenta están repensando la naturaleza técnica de este nuevo comunismo, porque la naturaleza ideológica y moral es la misma, siempre es la misma. Tú no tienes derecho a la propiedad y por lo tanto te quito la libertad de oponerte y hago una legalidad para que te puedas callar, o si no te callas, pues te mato. El comunismo es la ideología que permite robarle todo a todos y matarlos si se quejan. Y esa es la realidad del comunismo, mentira y terror. En España tenemos la mentira, ojalá no tengamos el terror. Tiene la palabra don Germán Terso. Muy bien, hola
Hola, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Un sábado estar todos aquí, la verdad es que es por un lado emocionante y duro, con el tiempo que hace, que todos estarían al lado de la chimenea y tal. En fin, creo que vale la pena, creo que es un día muy importante, creo que sobre todo es un homenaje a Stéphane Courtois, que realmente ha sido conmovedora e importante su presencia aquí, porque creo, y ahí Federico tiene toda la razón cuando dice que realmente la soledad de aquellos que han luchado contra el comunismo, y sobre todo en sitios realmente tan áridos, tan difíciles como Francia, merecen todo el respeto y toda la admiración, porque la soledad, las represalias y las formas infinitas de represalia que se generan en ese país con esas posturas de defender la verdad frente a lo que es el hábito cultural de defender a una izquierda siempre ligada al comunismo soviético y siempre ligada sistemáticamente a ese crimen y defendiendo ese crimen y blanqueándolo. Recuerdo ahora, no me acuerdo ahora de cuál de ellas era una anticomunista búlgara que llegó huida en el año 46 o 47, cuando se puso ya la cosa insufrible, empezó a ponerse insufrible en la operación de Stalin, de ir acabando con todas las resistencias en los países que había ocupado el Ejército Rojo, y huyó a París. Y a los 6 meses de estar en París escribía a una amiga en Inglaterra y le decía, te digo una cosa, estamos más en peligro, o sea, el miedo que tenemos aquí al declararnos anticomunistas es casi peor que el que teníamos en casa. Eso en Francia, en una Francia en la cual cualquiera que huía de los regímenes comunistas y se declaraba anticomunista, como digo, en Francia, y no solo en Francia, pasaba a la muerte civil, eran absolutamente marginados de los accesos a la vida intelectual y a los círculos sociales. Creo que por eso, como digo, el homenaje a los luchadores en Francia, a los luchadores en toda Europa occidental, donde la hipocresía ha sido infinita, donde la indolencia de aquellos que no eran cómplices ha sido una participación activa en aislar a los pocos valientes que tuvieron el coraje de denunciar permanentemente y continuamente hasta el final lo que ha sido el mayor crimen continuado de la historia de la humanidad, que es el protagonizado por el comunismo. Hay un crimen único, un crimen especial, un crimen casi, si se quiere, metafísico, que es el Holocausto. Es otro tipo de crimen, ese. Pero el crimen que se ha llevado más vidas humanas por delante, con muchísima diferencia, que se ha mantenido y que ha sido defendido realmente por amplias capas de las sociedades occidentales desarrolladas, no así del tercer mundo. En el tercer mundo ha habido muy pocos defensores del comunismo, ha sido siempre, y sobre todo surgiendo aquí en Europa. En Europa hemos exportado este mal a China, a Rusia, pero se ha generado el huevo de la serpiente, parte sin duda de Europa, con todo lo que eso supone. Las dos grandes ideologías asesinas, que son el nazismo y el comunismo, las dos que deberían estar equiparadas hace tiempo, el sueño con el que se murió Václav Havel hasta el final, con su declaración de Praga, que reunió a unos valientes, él que tenía tanto prestigio, que toda Europa, la socialdemocracia, el consenso socialdemócrata le había acariciado tanto el lomo a Václav Havel como el héroe. Al final no se le hizo ni caso cuando fue a lo que realmente le importaba a Havel, y era eso, la equiparación de las dos ideologías asesinas, y que si la ideología nazi está proscrita con toda la razón,
la ideología comunista debe estar igual de proscrita y no siendo parte, digamos, de los salones. Tenemos un problema fundamental con esto y un problema de difícil arreglo, a no ser que unas mayorías tomen conciencia de a dónde nos lleva la deriva, esta deriva de complicidad. Y es que cuando antes hablabas de Kautsky y de los socialdemócratas anticomunistas, eso es una especie que desapareció hace tiempo. Los últimos grandes socialistas anticomunistas quizá era Kurt Schumacher, que paradójicamente quiere decir zapatero, Kurt Schumacher y otros grandes del SPD, que ya no existen y que tampoco en el SPD son recordados. Hoy en día el propio Helmut Schmidt más o menos ha sido defenestrado en la galería de los ilustres del SPD como un facha, y a todos los cuarteles que tenían el nombre de Helmut Schmidt, que eran varios en Alemania, les han quitado el nombre, y no se lo han quitado por lo gran fumador que era, sino porque era una persona que había luchado contra el terrorismo como luchó en los años 70, que venció a la RAF como la venció, que fue un anticomunista real después de Schumacher, pero un anticomunista real y siempre lo dejó claro. Y ahora mismo ya en el SPD no quedan, y como digo, no quedan referencias a esto. Esa deriva de la izquierda en general, que en España es terrorífica. En España estamos viendo, ahora mismo estaba hablando Federico de Zapatero como el abogado, el DIRCOM del cartel narcocomunista de Iberoamérica, eso es así, pero además tenemos información, por ejemplo, de que Sánchez y Borrell han sido también unos grandes, han operado de una forma muy activa para sabotear todo tipo de coordinación de la Unión Europea con los países latinoamericanos que estaban dispuestos, y con Estados Unidos, para poner freno a lo que es la barbaridad, la pesadilla existente en Venezuela. Que si en Venezuela en enero y en febrero no se dieron los pasos que se podían haber dado y que estaban maduros, la responsabilidad última y máxima es de España, y es de Sánchez, de Borrell y de Zapatero. Yo creo que es una información que realmente nos cubre de oprobio como país, y ya veremos cómo pedimos responsabilidades a quienes lo han hecho. En este momento hoy cumplimos se cumple este aniversario, y hoy mismo tenemos en Chile, están quemando ya por primera vez figuras religiosas, están quemando mobiliario de iglesias, están quemando edificios, están agrediendo a los policías, están en plena insurrección comunista, en una bárbara insurrección comunista, que la propia Secretaría General de la OEA ha dicho que tanto los movimientos en Perú, en Ecuador, como como el nuevo fraude que se ha producido en Bolivia con las elecciones, es decir, todo el rodillo totalitario que vuelve a ponerse en marcha en Iberoamérica, como en la época más firme o más gloriosa del barril de petróleo a $150, con Chávez, que fue a principios del milenio, ha vuelto el rodillo a ponerse en marcha, y probablemente se podía haber evitado con una acción firme, coordinada, internacional, por parte de la Unión Europea, de los países latinoamericanos y de Estados Unidos, iberoamericanos y Estados Unidos, y sin embargo no ha sucedido. Ahora están ellos en marcha, y veremos qué sucede. Desde luego tenemos la tragedia de que no hay, pese a que en todas las constituciones de los países democráticos está el ejército como último garante de la soberanía y del orden
constitucional. En ninguno de aquellos países va a haber un general lo suficientemente con el coraje, con el patriotismo y con la entrega de llevar a cabo un movimiento para frenar a la barbarie, porque todos se encargaron en su día de criminalizar hasta un punto absolutamente irracional a aquellos que lo hicieron cuando lo tuvieron que hacer en su momento, y Chile es precisamente el ejemplo. Todas las democracias se lanzaron en contra, con toda la propaganda comunista, se lanzaron a erigir a Allende en un héroe democrático cuando era un pelele de Castro, ignorando y olvidando todo lo que había sido el proceso golpista comunista de los meses previos a septiembre del 73, y todos los países europeos adoptaron, interiorizaron y defendieron esa política, la propaganda comunista. Así las cosas en Venezuela. Después, cuando alguien empezó a pedir que en Venezuela hubiera coraje por parte del ejército de frenar a Maduro, nadie por supuesto salió a hacerlo, porque nadie quería compartir esa vejez que se le dio a un Pinochet que había entregado el país en perfecto estado de revista, solo 16 años después de una transición de 16 años, y evitando un estado comunista para siempre. Es decir, frente a una Cuba que 60 años después se sume en la miseria, en el terror, que en este momento están torturando a José Daniel Ferrer, desaparecido primero, y después se sabe que está preso, se sabe que está torturado, y nadie está levantando la voz por ellos, y nosotros, España, Borrell, Sánchez y Zapatero, van a mandar a los reyes el próximo lunes a Cuba a agasajar a los asesinos, a los torturadores, a los asesinos y a los responsables de que ese rodillo comunista que se ha transformado tan radicalmente, pero que ha conseguido la alianza plena de todo lo que es el movimiento socialdemócrata, que acaba siendo cómplice. Hoy hemos oído a la señora Merkel hablar de muros, como si el muro, como decía Federico también, como hace la prensa española o los medios españoles, que parece que es un fenómeno natural. El muro creció, de repente había un muro, y después se pusieron de acuerdo los alemanes de un lado y del otro, y a través del diálogo, como suelen decir, ¿no?, cayó el muro. No, el muro cayó porque hubo un papa que se llamaba Juan Pablo II, que era polaco, que fue, y con esto termino, que se fue en 1979, nada más ser nombrado, se fue en su primer viaje a Polonia y les dijo: no resignéis porque tenéis el mismo derecho, la misma dignidad y la misma capacidad para ejercer vuestra soberanía que los demás pueblos del mundo, y que nadie ha nacido para ser servidor ni de otro pueblo, ni para vivir sin libertades y sin capacidad de ejercer vuestra fe y vuestros derechos de hombres libres, de hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahí empezó lo que empezó, aquella llama del 81 en un país que había estado postrado por las anteriores represiones, por Poznan en el 76, por muchas bárbaras represiones. Ahí empezó el movimiento en Polonia. En el año 81 ya estaba el sindicato en marcha, se le puso una ley marcial. Yo tuve el privilegio de estar en Polonia en los años 80, entré allí en el 85 como corresponsal, que estaba en Bonn y Varsovia. Viví todo aquel proceso, como en todos los países del este. Yo fui viendo la caída y el contagio de la libertad y la caída de los regímenes y el miedo de los regímenes comunistas ante la presión de la gente, y cómo se desmontaba la mentira y cómo la verdad iba movilizando a la gente. Y eso es lo fundamental, y eso es lo que nos está pasando aquí, y eso es lo que tiene que pasar en todas partes, un contagio real de la capacidad de la verdad para mover a la gente y intervenir en la política frente al abuso, que aquí es un abuso socialdemócrata, como digo, es un abuso de un consenso socialdemócrata que ha aplastado todas las vías de la
discrepancia, de la necesaria discrepancia, y aquellos que discrepan los tratan como en Francia a Stéphane Courtois o como aquí a Federico tantos años. Quiere decir, el heroísmo de los solitarios que han luchado por esa verdad. Tiene que quebrarse ese consenso, y eso es lo que sucedió en los años 80 hasta el año glorioso, hasta el día milagroso del 89, del 9 de noviembre del 89, y eso es lo que debe pasar también en las sociedades nuestras, para que ese intento general de convertirnos en seres intercambiables, en seres sin autonomía, sin propia soberanía, sin cultura, sin tradición, sin familia, sin arraigo, y por tanto plenamente dependientes del poder, para que esos planes, que los hay, no se conviertan en realidad, porque son los mismos del comunismo, en otro plazo, de otra forma, con otros métodos hoy en día, pero es realmente, los fines son los mismos, y la resistencia debe ser la misma que pidió entonces Juan Pablo II. Muchísimas gracias a todos. A continuación tiene la palabra don Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y vicesecretario o secretario? Secretario. Secretario de Civismo. Adelante. Muchas gracias, presidentes. Para mí un placer estar hoy en esta reunión para hablar de un tema como es la caída del Muro de Berlín, que no solamente es un hecho histórico, como han puesto de manifiesto las personas que me han precedido en el uso de la palabra, es un tema que en muchos sentidos está plenamente vigente. Yo he escuchado, y supongo que ustedes también en este país, en algunas ocasiones, lamentar la caída del muro, lo mismo que hace 2 años hubo gente que todavía festejaba el triunfo de la Revolución Soviética. Digo que he oído lamentar la caída del muro con el argumento de que, claro, desde que cayó el muro, los capitalistas perdieron el miedo a los soviéticos y entonces ya se dedicaron a explotar de una manera mucho más miserable a sus trabajadores. Esto se está diciendo, no me estoy inventando nada. Hace 2-3 años formé parte de un equipo que estudió la enseñanza de la economía en España en los libros de bachillerato, los libros estrictamente de economía y los libros de historia, que claramente eran peores que los de economía. Y la caída del muro de Berlín venía representada como, bueno, aquello es que había unos tipos corruptos y no funcionaba bien. En ningún momento se decía que aquello nunca podía funcionar bien. En ningún momento se decía que aparte de ser un régimen infame, desde el punto de vista económico, aquello no tenía salvación. No, eso se justificaba y se dejaba abierto. Bueno, oye, la próxima vez lo hacemos mejor, pues esto podrá seguir adelante. Por lo tanto, es efectivamente importante seguir teniendo muy presentes estas cosas. Les voy a hacer unas reflexiones basadas en mi propia experiencia personal. Yo en principios de los años 80 hice 2 viajes a Berlín Este, crucé 2 veces el muro. Supongo que, dada la edad de ustedes, muy pocos habrán cruzado el muro. No sé si entre los más viejos del lugar, aparte de Germán, ¿alguno de ustedes cruzó el muro alguna vez? Bueno, tenemos unos cuantos. Bueno, cruzar el muro era... ¿Por qué cuento esto? Porque realmente es que uno veía el problema. Estaba ahí. Aquello era una fotografía viva de lo que estaba sucediendo, ¿no? Imaginen ustedes que de pronto la Castellana se convierte en muro y que no sé ustedes, la línea que yo más uso, que es la de Ventas a Sol, resulta que Ventas es Madrid Occidental, Sol es Madrid Oriental, y a partir de ahí hay una serie de paradas, yo qué sé,
cruzamos la frontera, Banco, Sevilla, son paradas que no se pueden utilizar, ¿no? Bueno, uno cruzaba en el muro, habían dejado una estación para salir, que era Friedrichstraße, y pasabas por varias estaciones vacías relativamente, porque estaban en todas las estaciones, había policías armados con arma larga y perros policías por los andenes para evitar fugas. A continuación llegabas a Friedrichstraße y allí te separaban, te clasificaban. Esto era una frontera muy curiosa. Te dividían en 4 colas distintas. Una era de alemanes occidentales, otra de alemanes orientales, otra de potencias ocupantes y otra de todos los demás, donde, pues, lógicamente, me puse. Lo llamativo de aquellas colas era la cola de alemanes orientales. Era volver a Berlín Oriental, por lo tanto, yo iba de Berlín Occidental a Friedrichstraße. La gente que veía ahí eran todos ancianos con bolsas. Esto era muy impresionante, gente muy mayor, que era la única gente que dejaban salir, con algún tipo de... tenían algún familiar, alguna cosa, y como me dijeron ahí, no, mira, oye, si se quedan y el gobierno se ahorra la pensión, que se queden en el otro lado, y esto no trabaja. Y entonces los veías allí pasar con sus bolsas. Yo iba por ahí por mi cola. Yo había cruzado la frontera de otros países del este, pero nunca vi nada parecido a aquello, ¿no? Había unos policías entrenados para mirar la cara, tenías que mantener la cara en alto, te iban claramente siguiendo desde arriba abajo de la cabeza, identificando la fotografía. Pasando por un sitio más, nunca entendí por qué donde había espejos del suelo al techo. No sé si pensaban que alguien se iba a meter por ahí. Cruzabas aquello y llegabas a una habitación donde tenías que cambiar dinero. Tenías que cambiar un número de marcos. Y ahí el cambio que te daban era de un marco alemán oriental por un marco occidental. El tipo de cambio entonces de mercado negro, porque el marco oriental no era moneda convertible, por tanto no cotizaba, pero el mercado negro era de 1 a 4, con lo cual pues uno pensaba, aquí me están robando, otro pensaba, es una tasa. Pero cuidado que cuando se hizo la unificación, aquello que tanto criticábamos, se hizo a 1:1, lo cual muchos economistas pensamos que fue un gran error, porque se intentó favorecer a Alemania Oriental, pero en la práctica, para que se hagan ustedes idea, eso es como entrar en una unión monetaria con tu moneda sobrevalorada. Eso te quita competitividad y el ajuste luego es mucho más complicado. Es exactamente lo que pasó allí en Alemania Oriental. Bueno, salías allí en Friedrichstraße y uno de tus problemas, ya hablando de temas económicos, era ¿qué hacías con aquellos marcos? Pues no había nada que comprar. Al final la solución, yo la encontré, era irse a comer, pedirse una botella de vino y te lo gastabas en el restaurante. Pues las tiendas, había algunas tiendas buenas, pero en aquellas tiendas solo se podía pagar con marcos occidentales o con dólares. Es decir, en las tiendas para extranjeros y para la nomenclatura. Es decir, sí había alemanes orientales que podían ir, la inmensa mayoría de la población no. La parte interesante de Berlín, realmente la parte histórica, era el Berlín Oriental. El Berlín Occidental fue el ensanche ya del siglo XIX, pues el Berlín Oriental, Berlín Antiguo acababa en la Puerta de Brandenburgo, y todo esto era Berlín Oriental. Bueno, ahí salías, por un lado tenías efectivamente hacia la Puerta de Brandenburgo, estaba el gran edificio que era el auténtico poder de Alemania Oriental, que era la embajada soviética, que sigue siendo la embajada rusa. Por el otro lado ibas al centro, al Mitte, donde estaban los grandes edificios, los museos. Hay un edificio, el Alte Wache, la vieja guardia, donde por única vez en mi vida vi todavía desfilar al paso de la Oca, que mantuvieron hasta el final. Estaba la Universidad Humboldt, que fue en sus tiempos la primera universidad del mundo. En 1932
La Universidad Humboldt era la universidad que más premios Nobel tenía del mundo. Desde 1932, en 12 años de nacionalsocialismo y 40 y tantos de socialismo real, han hecho que no haya vuelto a tener un premio Nobel nunca aquella universidad. La ópera, bueno, y un edificio muy curioso, que si tengo tiempo luego lo comento, porque para mí resume la historia de Berlín Oriental, que era el llamado Palacio de la República. Ya no existe, ya les contaré si quieren la anécdota, pero que era un poco el símbolo, era el orgullo de Alemania Oriental, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad había ahí? Tenemos presente que Alemania Oriental era el país que menos mal funcionaba en el bloque soviético y que dentro de Alemania Oriental había una gran diferencia entre Berlín y el resto. Por tanto, aquello era muy, muy cuidado, ¿no? Aún así era una ciudad triste, todavía con restos de la guerra se notaban. Su estructura social era curiosa, había claramente dos clases, una la nomenclatura y el partido, era un grupo, los que tenían acceso a coches, a viajes y a cosas de este tipo de cosas, y otro, el resto de la gente, que era una sociedad bastante igualitaria, quitando la clase alta, y como me decía un alemán de Berlín en aquella época, dice, no, esto explica por qué la infidelidad conyugal es tan grande aquí. Dice, no tenemos nada que hacer. El aburrimiento era verdaderamente terrible. Tenían sus aficiones, por ejemplo, tenían, recuerdo, gran interés en comprar un coche. Algunos de ustedes habrán oído hablar de los cochecitos, de los Trabant famosos. Alguno queda todavía por ahí circulando. Entonces, para los que sean más viejos también recordarán en España cuando uno se quería comprar un SEAT el año 50 y algo, tenía que ponerse en la lista de espera. Y le decían, bueno, le daremos el coche dentro de año y medio o 2 años. Vaya por Dios. Los Trabant tenían una lista de espera según el momento entre 5 y 10 años para que te dieran un coche, lo cual llegaba a un resultado económico muy curioso. Y es que los coches de segunda mano eran más caros que los nuevos. Por una razón obvia, es el descuento temporal del que hablamos los economistas. El coche de segunda mano se lo comprabas a un tipo y te lo daban, el otro tenías que esperar un mínimo de 5 años para que te lo dieran. Claro, en esta... ¿vendía la gente los coches? Tampoco, porque la siguiente cuestión es, si vendo el coche, ¿qué voy a hacer con el dinero? Ya he dicho que no había nada que comprar. Hombre, si uno tenía, pero necesitabas tener recomendación, te podías ir al lago Balatón, a Hungría, tenía una serie de centros de este tipo, pero tampoco realmente se podía hacer prácticamente nada. Bueno, ¿cómo vivía la gente? Ya digo que era el mejor sitio. Un tema importante que se discutió mucho en aquella época era el nivel de vida de los países de Europa del Este. Ellos contabilizaban la renta nacional de otra manera, con lo cual ya aquello era muy confuso, pero además mentían como bellacos. Aparte de que los criterios fueran distintos, las cifras eran falsas. El Departamento de Estado norteamericano elaboró cifras de todos los países de Europa Oriental y fue acusado de imperialista, de mentir, que la situación era mucho mejor y tal. Cuando cae el muro y tuvimos mejores datos, vimos que las cifras reales no eran, como algunos decían, bueno, será una cosa intermedia entre las cifras oficiales y las cifras del Departamento de Estado. No, eran mucho peores que las cifras del Departamento de Estado. Es decir, los soviéticos y todos estos engañaron a los americanos de una manera miserable, y cuando estos pensaban que estaban rebajando las cifras, en realidad estaban muy por encima de la realidad, ¿no? En una situación, ¿a qué se debía esto? Pues básicamente la productividad era muy baja, por la razón que he dicho antes, no había incentivos. Es decir, ¿qué incentivo puede tener? A no ser que se meta en el partido y se coloque, entonces ahí sí es el paso, pero si uno era médico o profesor o cualquier otra cosa, los incentivos que tenía para trabajar eran mínimos, y no digo si estaba poniendo tornillos, que más da poner 5 tornillos que poner 2, ¿no?
ninguno. Luego aquello era absolutamente imposible que pudiera funcionar. ¿Pudo haberse mantenido? Sí, hay un hecho, y creo que se ha comentado aquí ya, la caída del muro fue una sorpresa. Es decir, la propia gente de allí, y yo hablé mucho antes y después, porque yo he ido mucho a Berlín después, inmediatamente después, y bueno, sigo yendo regularmente a Berlín después de la caída del muro, pero la gente te decía, nunca pensamos que esto fuera a ocurrir y que no hubiera esta resistencia. ¿Cuál era la razón? Probablemente el desprestigio de los gobiernos era absoluto. Naturalmente, como se ha dicho, hacía falta que alguien empujara, ¿no? El Papa o Reagan con Mr. Gorbachev, tear down that wall, ¿no? Tire usted ese muro. Y había una diferencia, esto es interesante, lo han estudiado algunos economistas en Europa del Este, surge una diferencia entre los políticos y lo que pudiéramos llamar la nomenclatura, es decir, la clase dominante. La clase dominante se resiste más que los políticos. El político, como en cualquier sitio, es un maximizador de su propia utilidad y lo que quiere es conservar el poder. Para la nomenclatura el cambio de estructura es muy duro, porque pierdes los privilegios, a no ser, como decía Herman, que hagas como en la Unión Soviética y te acabes quedando con todo. En ese caso has conseguido hacer la transición, que es probablemente lo que en Cuba algunos están intentando hacer, etcétera, etcétera. Bueno, desapareció aquello. Y si se fijan ustedes, decía El País el otro día y algunos otros medios, se está intentando transmitir la idea de decir, bueno, pero estos pobres de Alemania del Este siguen siendo maltratados, los de Alemania del Oeste los desprecian, aquello no es lo que esperaban, etcétera, etcétera. La pregunta es, oye, ¿y usted qué esperaba? Es decir, la gente, yo recuerdo también en aquella época, gente decir, esto fue inmediatamente después del muro, en Alemania Occidental hubo una cierta desilusión con la unificación, aparte de la alegría que produjo, aparte del coste de los impuestos que pagaron dinero enormemente, hubo, esto te lo contaban gente del mundo económico, desilusión por el comportamiento y la mano de obra de los alemanes orientales. Alguno dijo, mira, esto no se puede decir teóricamente, pero dice, aquí hay por lo menos 1 o 2 generaciones perdidas. Quien ha estado trabajando aquí no puede trabajar en una economía normal. Mejor es dejarlos, jubilarlos cuanto antes, y de hecho esto se hizo, mandarlos a casa y vamos a esperar con el futuro. Bueno, se ha superado, tenemos que festejar hoy. Para mí, ya digo que a mí el muro, mis visitas me impresionaron. Es muy importante la caída y lo importante, pero lo más relevante de todo es, por favor, no volvamos a tener algo parecido, nunca. Muchas gracias. Toma la palabra ahora Francisco José Contreras, que es catedrático de Filosofía Política de la Universidad de Sevilla y también es el director del grupo de pensamiento político del Club de los Viernes desde hace poquito y es el principal inspirador de que este acto se haya celebrado y de traer a Stéphane Courtois, y ha sido una gran idea y nada, adelante. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a los ponentes que han compartido la mesa hoy con nosotros. Esta iniciativa en realidad parte de una idea de Vladimir Bukovsky. La iniciativa es presentar un manifiesto por un Nuremberg del comunismo que leeremos al final del acto, lo leerá el presidente del Club de los Viernes. La idea partió de Vladimir Bukovsky y él la maduraba desde hace décadas en realidad.
pero ha sido el profesor italiano de filosofía Renato Cristin quien, liderando un grupo de intelectuales italianos, la ha llevado por fin a la práctica, y hoy mismo están teniendo lugar actos simultáneos en otras ciudades europeas, en Trieste, en Bucarest, creo que en Washington ha habido algo también, para dar a conocer este manifiesto, ¿no? Y bien, la iniciativa busca dos objetivos. En primer lugar, conmemorar y rendir el homenaje que merecen a los 100 millones o los que sean de víctimas del comunismo. No han recibido suficiente homenaje, al menos no en Europa occidental. En este sentido, la asimetría respecto a las víctimas del nazismo es muy notable. Afortunadamente, las víctimas del nazismo, y especialmente los 6 millones de asesinados del Holocausto, sí son objeto de constante evocación, pero no así las víctimas del comunismo. Y el segundo objetivo de esta iniciativa es advertir de que sigue siendo fecundo el vientre que alumbró a la bestia. Como ustedes saben, esta frase es de Bertolt Brecht. Ciertamente Brecht no se la aplicaba al comunismo, sino al nazismo. Pero, en fin, lo que quiero decir es lo que dice también Federico Jiménez Los Santos en su libro. Dice Federico que así como la mayor victoria del diablo, según dicen, es haber convencido a gran parte de la humanidad de que no existe, así la mayor victoria del comunismo en el siglo XXI es haber convencido a gran parte de la sociedad de que es ya una antiguaya, es una ideología periclitada, es una pieza de museo relegable al Museo de la Historia junto a la rueca y el hacha de bronce, parafraseando a Engels. Y esto no es cierto. Lo cierto es que el comunismo, como han evocado también varios de los ponentes, el comunismo sigue vivo, no solamente en Cuba, no solamente en Corea del Norte o no solamente en el cerebro de Pablo Iglesias, sino también bajo la forma de nuevas advocaciones postmodernas, ¿no? Los llamados nuevos movimientos sociales, el feminismo radical, la ideología de género que apuesta por la guerra de sexos en forma parecida a como el marxismo clásico apostaba por la guerra de clases. Bien, cuando Stéphane Courtois publicó su libro negro, y otros historiadores publicaron su libro negro del comunismo, a finales de los 90 se suscitó una polémica muy ardorosa en Francia, y un reflejo defensivo de la izquierda francesa consistió en empezar a hablar de estalinismo. De pronto se puso de moda el término estalinismo. Claro, aquí el truco consistía en intentar concentrar toda la responsabilidad criminal en un tirano específico, exculpando así a la idea comunista en sí. Otros estaban dispuestos incluso a acusar a Lenin, a Pol Pot, a los que fuesen, pero no a la idea misma. Se suponía que ellos habrían traicionado la esencia supuestamente humanista del marxismo original. O sea que, en cierto modo, se puso en marcha una operación salvar al soldado Marx. Había que al menos exculpar a Marx. Por eso lo que yo pensaba que podía aportar a este debate eran algunas pinceladas que intentan, o voy a intentar demostrar, que la semilla criminógena estaba ya presente en el pensamiento del propio Marx. Por tanto, la idea comunista es intrínsecamente criminógena. Tengamos en cuenta que Marx rechaza frontalmente la idea de derechos humanos y, en general, todo el acervo jurídico-político del liberalismo y de la Ilustración, ¿no? En el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Marx asocia irónicamente la tríada libertad, igualdad, fraternidad a la tríada infantería, caballería, artillería. Es decir, Marx no se toma las libertades en serio. Las libertades clásicas le parecen, digamos, artimañas con las cuales la burguesía intenta encubrir la persistencia de la dominación de clase, y también limosnas con las que intenta comprar la mansedumbre del proletariado. Démonos cuenta que las libertades individuales clásicas consisten todas ellas en barreras de protección del individuo frente a la omnipotencia del Estado. El derecho de propiedad implica que el Estado no puede quitar nuestros bienes. La libertad de expresión implica que el Estado no puede impedirnos expresar nuestras ideas. Pues bien, esta pretensión de acorazar el espacio privado, de digamos, consagrar la inviolabilidad de la esfera privada, es interpretada por Marx como una especie de derecho al egoísmo. Es la esencia de la libertad burguesa, según Marx, el derecho al egoísmo, una especie de querer atrincherarse en la fortaleza privada desinteresándose de la cosa pública, ¿no? Se trata de la libertad del hombre como mónada aislada y replegada sobre sí, escribe Marx en La cuestión judía. La cuestión judía es un opúsculo que escribe Marx en 1844. ¿Qué era la cuestión judía? Era, digamos, el debate acerca del levantamiento de las restricciones de derechos que secularmente pesaban sobre la minoría judía. ¿No? Por
ejemplo, tenían que vivir en guetos a veces, no podían desempeñar ciertas profesiones, etc. Pues bien, Marx critica el tipo de emancipación de los judíos que está teniendo lugar en Europa a mediados del siglo XIX. Le parece una falsa emancipación, porque en definitiva es una emancipación que busca la igualación ante la ley. Ahora bien, esta igualdad ante la ley de cristianos y judíos para Marx es una falsa igualdad, una igualdad puramente formal, que encubre la persistencia de la desigualdad material. Por tanto, la verdadera emancipación solo llegará con la igualdad material. La igualdad material solo será posible tras la revolución socialista. La igualdad material consistirá no ya en que cristianos y judíos sean iguales ante la ley, sino en que ya no haya ni cristianos ni judíos, porque ambas religiones habrán sido destruidas. Y lo mismo que las clases sociales, ¿no? La igualdad que trae el socialismo es la destrucción de las clases sociales, no su igualación ante la ley. Digamos que muerto el perro se acabó la rabia. Una vez destruidas todas las religiones ya no habrá problemas de posible discriminación legal de los adeptos de alguna de ellas. Pero otro aspecto criminógeno que podemos discernir en la esencia misma del marxismo es lo que podemos llamar la interpretación bélica de la historia. En Marx, como sabemos, para Marx el motor de la historia es la lucha de clases. En todos los tiempos, lucha de clases de patricios contra plebeyos, en la antigüedad, lucha de clases de burgueses contra proletarios en el capitalismo. Y es una lucha en la que no se hacen prisioneros, es una lucha en la que no se puede ofrecer ni esperar cuartel. Por eso escribió Víctor Pérez Díaz que el marxismo implica la ruptura de la comunidad moral con el enemigo. Y lo dice Marx meridianamente al final del Manifiesto Comunista, cuando escribe aquello de: abiertamente declaran los comunistas que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente, por la violencia. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Por cierto, que en este párrafo queda también claro que Marx, descartaba la posibilidad de una evolución pacífica, gradual, legal, hacia el socialismo. Marx apostaba abiertamente por la revolución violenta que destruirá totalmente el orden social vigente, ¿no? Y por tanto, descartaba la política parlamentaria, por así decir. Y esto implica que todo verdadero comunista, si participa en la política parlamentaria, lo hace siempre con reserva mental, con una actitud instrumental u oportunista. Acepta participar del juego parlamentario solo mientras no disponga todavía de la fuerza material necesaria para llevar a la práctica aquello en lo que realmente cree, que es lo que hemos visto en el texto de Marx, la revolución social violenta que expulsará a la burguesía de la historia. Y aquí vuelvo a citar textualmente a Marx. Este expulsar a la burguesía de la historia ha sido interpretado por algunos en sentido metafórico, pero ciertamente fue interpretado en sentido literal por los grandes tiranos comunistas de la historia. Ciertamente Pol Pot, Stalin, Lenin, etcétera, se lo tomaron al pie de la letra, como exterminio físico, y exterminaron físicamente a millones de burgueses, entre comillas. Por supuesto, el concepto de burguesía era lo bastante borroso para que cupiera en la categoría de burgueses pues cualesquiera opositores que estorbasen al déspota comunista de turno. A veces se trataba de etnias completas o pueblos completos, como los cosacos. Lenin intentó exterminarlo, cuenta Federico en su libro también, y Stéphane Courtois intentó exterminar a la etnia cosaca, ¿no? la descosaquización. Pueblos completos podían ser objetivamente contrarrevolucionarios. Y por cierto, esta criminalización de categorías humanas completas es un claro paralelismo entre nazismo y comunismo, ¿no? Ambos se caracterizan por la negación del valor del individuo en cuanto tal. El individuo interesa solo en tanto que miembro o ejemplar de la colectividad de turno. Colectividades que en el caso del nazismo son más bien de carácter racial, la etnia judía o la etnia aria, y en el caso del comunismo son más bien de carácter socioeconómico, clases sociales. Pero en todo caso, ambos incurren en esta criminalización de grupos, criminalización de colectivos en bloque.
Y esto se aprecia muy claramente en unas célebres afirmaciones de Martin Latsis, el capo de la Checa en Letonia a principios de los años 20. Latsis dijo: los prisioneros de la Checa no deben ser juzgados por sus acciones, sino de acuerdo con sus orígenes sociales. Nosotros no estamos librando la guerra contra personas individuales, queremos exterminar a la burguesía como clase. Es decir, no son los actos, la conducta de una persona lo que la hace susceptible de persecución penal o incluso de exterminio, sino su mera pertenencia al colectivo incorrecto. Antes hablaba de la ideología de género como una reencarnación neomarxista del comunismo. Pues bien, recordemos la forma en que ahora mismo, en la sociedad actual, se está criminalizando nada menos que a todo sexo masculino. No ciertamente hasta el exterminio, pero sí, digamos, ante la difusión de la sospecha de que todos los hombres somos violadores en potencia y todas esas cosas, ¿no? Consagradas, por cierto, por las leyes de violencia de género. Antes hablaba del parentesco moral entre nazismo y comunismo. Bien, no se acaba solo en esta criminalización colectiva, la vemos también en su común inspiración antiliberal, antiindividualista, anticapitalista. Y esto se explica por el hecho de que ambas ideologías son hijas de la Primera Guerra Mundial. Son hijas de la Primera Guerra Mundial. Se dirá, bueno, no, el marxismo era muy anterior a la Primera Guerra Mundial. Es cierto, pero el marxismo estaba quedando desacreditado por el incumplimiento de las profecías históricas que en su momento formularan Marx. Es que Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, en 1848, habían profetizado como inminente la revolución socialista. Bueno, aquí que pasan 20, 30, 40, 50 años y no llegaba la revolución comunista. Al contrario, el capitalismo parecía cada vez más fuerte y la clase obrera también vivía cada vez mejor. Por eso las grandes cabezas del movimiento socialista internacional, los Bernstein, los Kautsky, el renegado Kautsky, que ha sido citado aquí varias veces, los Jean Jaurès en Francia, etc., de hecho, a principios del siglo XX ya apostaban por la vía evolucionista hacia el socialismo, es decir, la acción parlamentaria, las reformas legales graduales, etc. De hecho, no creían ya en la revolución bolchevique. Pero aquí que llega la Primera Guerra Mundial y el colapso del Estado ruso, del régimen zarista, a causa de los fracasos en la Primera Guerra Mundial, y bien, finalmente tiene lugar por fin aquella revolución que había profetizado Marx 70 años antes, ¿no? Bien, lo que decía es que la Primera Guerra Mundial fue experimentada por los contemporáneos como la bancarrota moral de la sociedad burguesa, liberal, individualista del siglo XIX. Esa sociedad, en cierto modo, se ha suicidado con la absurda, terrible Primera Guerra Mundial. Por eso se desarrollan las ideologías antiliberales, ¿no? en la posguerra, en los años 20. El fascismo de un lado, el comunismo es relanzado por los bolcheviques de otro lado. Mussolini escribe en 1929 La voz fascismo para la enciclopedia italiana y allí afirma: así como el siglo XIX fue el siglo del individuo, el siglo XX es el siglo de las colectividades. Y son muchos otros los parentescos, las afinidades, que no tengo aquí tiempo de diseccionar, entre fascismo y comunismo, ¿no? Y esas afinidades explican pues la relación ambigua e interesante de amor-odio que se da entre ambas. Hay una especie de fascinación recíproca y hay también la conciencia de que ambas tendrán que terminar enfrentándose, luchando por la hegemonía mundial. Al liberalismo se le da ya por caduco, se le da por las razones que he dicho antes, ¿no? A veces se copian inventos unos a otros. Hitler toma la idea de los campos de concentración de Lenin. Cuando Hitler procede a la noche de los cuchillos largos en el 34 y extermina a la cúpula de las SA, Ernst Röhm, etc., Stalin encuentra en ello inspiración para ordenar el asesinato de Kirov y comenzar su propia gran purga en el Partido Comunista. Y esa afinidad incluso llegará a su culminación en el no suficientemente conocido Pacto Germano-Soviético de agosto de 1939. Como dijo antes Stéphane Courtois, fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, y esa alianza nazi-soviética se prolongó durante 2 años, hasta el 41, y fue Hitler quien la interrumpió. Si hubiese sido por Stalin, quizás hubiese persistido indefinidamente. Ahora bien, lo cierto es que fascismo y comunismo terminarán encontrándose en campos opuestos
y de ello va a extraer el comunismo a partir de 1945 unos réditos propagandísticos inmensos, porque el comunismo se presentará a sí mismo ante el mundo como el vencedor del fascismo, no solamente eso, sino también como, diríamos, la antítesis radical del fascismo. Ahora bien, el fascismo es visto por el mundo en general desde 1945 como el mal absoluto. Por tanto, si el comunismo es lo totalmente otro que el fascismo, entonces el comunismo es el bien absoluto. Yo diría que en esa ecuación, que es una ecuación tramposa, es decir, el comunismo como lo totalmente otro que el fascismo, ya hemos visto antes que en realidad compartían muchos rasgos, de esa ecuación, como digo, procede no solo la ceguera voluntaria que ha impedido a los intelectuales occidentales durante décadas dedicar suficiente atención a los crímenes del comunismo, sino también la especie de superioridad moral que hasta el día de hoy se arroga a la izquierda frente a la derecha, Y también el maricomplejenismo, está aquí Federico, el maricomplejenismo moral de la derecha frente a la izquierda. Es decir, porque en ese esquema el comunismo está en un extremo, el fascismo en otro, y la derecha liberal, digamos, resulta ser contigua al fascismo. Por tanto, siempre será sospechosa de filofascismo y siempre se sentirá obligada a justificarse, a demostrar que en realidad es democrática, etcétera, y se sentirá en situación de inferioridad moral respecto a la izquierda. Termino ya. Solo diciendo que no solo está vivo el comunismo en su forma clásica, porque sigue habiendo regímenes comunistas, y aquí se ha dicho, etcétera, sino que ahora tiene una multitud de nuevas encarnaciones en los llamados nuevos movimientos sociales, el lobby LGTB, el feminismo radical, el indigenismo, el pacifismo, el antirracismo, etcétera, que por cierto se confederaron en el Foro de Sao Paulo, y este es un fenómeno que Hermann Tertsch analizó muy bien en su libro Días de Ira. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe son quizás los intelectuales neomarxistas que han teorizado esto mejor en aquel libro de los años 80, Hegemonía y Estrategia Socialista. Ellos reconocen que el conflictualismo es la esencia de la izquierda. El conflictualismo significa lo que he dicho antes, es decir, la vida social consiste básicamente en conflicto entre buenos y malos, ¿no? Ellos necesitan dividir a la sociedad en colectivos enfrentados. Ahora bien, el criterio de segmentación para el marxismo clásico era la clase social, en cambio para el marxismo postmoderno, marxismo cultural se dice también, el criterio de segmentación va a ser el sexo o la orientación sexual o la raza. Y por eso, como he dicho antes, esos movimientos pueden ser entendidos como metamorfosis del marxismo. Bien, pues hasta aquí y muchas gracias por su atención. Bueno, ahora me van a permitir que diserte un poquito, solo 5 minutos, sobre el comunismo como religión política. Tenemos que insistir primero que este acto, lo vuelvo a repetir, que me lo ha comentado Julio Pomés, y es así, este acto es meramente académico, analizando unos hechos que ocurrieron y que es preciso, pues eso, es preciso analizar, ¿no? Y estamos conmemorando el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. El Club de los Viernes quería festejar este aniversario, porque es el 30 aniversario, y porque defendemos los principios de la tradición de libertad. Y esto es un concepto que desarrolla aquí en la Universidad de San Pablo CEU un catedrático emérito que lo considero uno de mis maestros, que es don Dalmacio Negro Pavón, y al que le debo mucho de los conceptos que voy a comentar ahora. Y esa tradición de libertad, y no por casualidad, ayer le dimos el premio a Federico Jiménez Los Santos, el premio de Escuela de Salamanca, y el año pasado se lo dimos a Jesús Huerta de Soto, que me ha pedido también que le disculpe porque él está justo con un tema monetario, con un congreso que tiene monetario, pero también había sido invitado porque hace un análisis yo quería que hiciera un análisis sobre la teoría de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, ¿no? Y por supuesto también en el comunismo, ¿no? Pero no está está con un tema monetario, de análisis monetario que organiza todos los años. Entonces, la tradición de libertad consiste en la defensa de los derechos y libertades individuales, que era lo que defendían los escolásticos españoles en los siglos XVI y XVII. Está también en el mercado, en ese concepto de mercado de poder realizar transacciones en libertad, que también defendían los escolásticos españoles. Esa tradición de libertad
tiene un origen español, y es lo que yo he estado investigando, y otros autores, tampoco me quiero reivindicar, pero en una tesis doctoral, ¿no? Y además también buscaban el gobierno limitado. No solo, en esos momentos no se hablaba de Estado, porque el Estado era incipiente, y lo que buscaban todos los escolásticos era el gobierno limitado. Pues esos conceptos son los que defiende el Club de los Viernes, son los que defiende el civismo, son los que defiende, y debo decirlo también, porque también pertenezco al centro Diego de Covarrubias, y por ejemplo también el Instituto Juan de Mariana, y muchos think tanks que debemos de colaborar y estar unidos y organizar actos como estos para defender la libertad, esa tradición de libertad que es lo que están atacando cuando atacan esa leyenda negra. Lo que ataca es esa tradición de libertad, y en la tesis doctoral lo que demuestro es que John Locke leía a Juan de Mariana, el de Rege Regis Institutione, está en la biblioteca privada de John Locke en Boston. Luego los padres fundadores defendían esas ideas de tradición de libertad españolas, genuinamente españolas, porque aquí, como decía Federico ayer, teníamos que defendernos de una amenaza que era el islamismo, y la propia población y los escolásticos lo defendían. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo a raíz de la Revolución Francesa, se produce un movimiento de involución institucional, y las ideas de los padres fundadores y las ideas de los escolásticos empiezan a desaparecer y empiezan a involucionar, no en todos los sitios, ni de forma igual, por supuesto, pero empiezan a surgir una serie de ideologías. Y esas ideologías se pueden estudiar como religiones políticas. Hay un libro muy bueno de un autor que se llama Eric Vogelin, que lo recomiendo, y se llama Las religiones políticas, y en él analiza el nacionalsocialismo con una serie de profetas, como Hegel y Nietzsche, también con un Mesías, que es Hitler, y también con unos símbolos, una bandera roja y unas esvásticas, y también con unos ritos y con una serie de manifestaciones en las que intentan tomar el control de las calles de forma violenta, y después del control de las calles tomar el poder, ¿no? Alterando la democracia y pervirtiéndola y llevándola hacia un Estado totalitario. Lo que hacen estas religiones políticas es buscar utopías, lo que hacen es cambiar las tradiciones más de la tradición la tradición judío-cristiana, como por ejemplo la propiedad, la familia, la empresarialidad, la separación de poderes, la independencia de jueces. Esas tradiciones acaban con ellas y nos llevan hacia otras, digamos, esas instituciones nos lo llevan hacia el colectivismo, ¿no? Y esas utopías intentan buscar el paraíso en la tierra en vez de buscar ese paraíso trascendente que está en esa figura que hay ahí, que es la de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando los países se alejan de esas instituciones que son las que normalmente hacen que haya una sociedad abierta y libre, pues se dirigen hacia el totalitarismo. Eso es lo que ocurrió con el nacionalsocialismo, pero también con el socialismo real o comunismo, que también se puede analizar con unos profetas, que son Hegel, con ese estatismo intentando maximizar y montando una utopía, un constructo filosófico que lo que da es una solución, intentando buscar una solución perfecta a la humanidad. Es lo que venden como una nueva forma de religión que es inmanente, que busca la felicidad en el aquí y en el ahora en vez de forma trascendente. Un profeta sería Hegel, otro sería Marx, que ya lo hemos analizado, pero tiene mesías, y esos mesías son Lenin, son Stalin, son Chávez en Venezuela, son Maduro, y esas personas y ese populismo lo que hace es involucionar esos marcos institucionales, y lo que ocurre es que al final lo que hacen es destruir los países, ¿no? Tienen sus ritos, tienen sus símbolos, su bandera roja, la hoz y el martillo, y tienen esas utopías. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo un tribunal de Nuremberg para el nacionalsocialismo, pero no ha habido un tribunal de Nuremberg, que está pendiente, para el comunismo. Y por último también hay que comentar que la socialdemocracia también se puede analizar como una especie de religión, ya que, como dice Dalmacio Negro en el seminario que da aquí en la Universidad San Pablo CEU, Ferdinand Lasalle, su fundador, decía que el Estado es Dios. Lo que ocurre es que no lo buscan de una forma cortoplacista, como hace el nacionalsocialismo o el comunismo, sino que lo buscan a largo plazo. Y ese estatismo, es decir, ese crecimiento desmesurado del tamaño del Estado, es la antesala del comunismo, y es la antesala de esos estados totalitarios. La involución de las democracias parlamentarias hacia ideologías colectivistas, como el comunismo, es lo que hoy estamos, digamos, recordando, ¿no? Y advirtiendo que el comunismo sigue ahí, en muchos sitios, intentando involucionar esos marcos institucionales. Por eso el Club de los Viernes celebró ayer
o reivindicó a través de la figura, dando el premio a Federico Jiménez Los Santos, reivindicó ese legado de tradición de libertad, y por eso hoy celebramos este acto recordando que hay unos muros que levantan una serie de ideologías colectivistas, y por eso también quiero llamarles a que acudan a un acto que vamos a hacer el día 21 en la sede del Parlamento Europeo, aquí en Madrid, donde van a hablar disidentes venezolanos de cuál es la realidad de Venezuela desde diferentes perspectivas, y porque estamos muy involucrados también en el derrocamiento de esa tiranía comunista que hay en Venezuela, a la que están dando la espalda todos los socialdemócratas o socialistas de todos los partidos. Sobre todo porque es una amenaza, no es una amenaza solo para Venezuela, que es como una segunda Cuba, sino que también es una amenaza para otros países como México, como Chile, lo que ha comentado Germán Terç, como Nicaragua, como Colombia, y también como a otros países en Europa también. Y que viene como consecuencia del Foro de Sao Paulo, que se produjo justo después de la caída del muro de Berlín, un año después, y donde se buscó y donde se estuvo ideando cómo travestir las dictaduras comunistas de falsas democracias, con fraudes electorales y represión de disidentes, que es lo que ocurre ahora en Venezuela. Por eso, allí en Venezuela también se está produciendo un holocausto y un holodomor, como pasó en Ucrania. Están muriendo miles de personas por desabastecimiento de medicamentos y por muerte también debida a la persecución del Estado. Y el comunismo sigue acechando en muchos países y amenazando los marcos institucionales de nuestras democracias parlamentarias para devorar nuestros derechos y libertades en América, en Europa y en el mundo. Por eso quiero hacer un llamamiento a que ustedes se integren en think tanks como Civismo o como el Club de los Viernes. Por ahí hemos dejado unas hojas por si quieren hacerlo, porque realmente necesitamos financiación para promover estos actos y para poder luchar o darle esa batalla por las ideas en contra de estas ideologías colectivistas que lo que hacen es involucionar los países. Por eso vamos a leer un manifiesto que voy a leer a continuación, si lo logro encontrar, que está por aquí. Y este manifiesto es el siguiente: es un llamamiento por un juicio de Nuremberg al comunismo. Y se ha firmado en muchas universidades por nuestros think tanks y también por la gente que está aquí sentada en esta mesa, y se va a leer o se está leyendo, y se leyó creo que el miércoles en Italia, y se está leyendo en muchos países. Llamamiento por un juicio de Nuremberg al comunismo. El 30º aniversario de la caída del muro de Berlín es la ocasión para ofrecer una contribución no solo a la memoria histórica, sino también al desarrollo concreto de una cultura antitotalitaria de amplio alcance y mirando al futuro, con el objetivo de lograr un juicio al comunismo que tenga el mismo sentido y valor que el juicio de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg, de 1945 a 1946, juzgó y condenó a los criminales del nacionalsocialismo y a sus líderes, lo que resultó en la definitiva condena judicial, moral y política de ese totalitarismo. Sin embargo, hoy, después de las catastróficas experiencias del llamado socialismo real, pero también de todas las dictaduras que en diversas formas se remontaron y aún se remontan a la ideología comunista, los acontecimientos históricos requieren un juicio igual de definitivo, no solo histórico, sino también político y moral, sobre las consecuencias teóricas y prácticas de esa ideología, sus culpas, sus crímenes contra la humanidad. El comunismo no cayó con el muro, no se derribó con el muro. Cualquiera puede constatar que en el mundo esta ideología sigue activa, en forma de Estado y de partido, política y cultural. Por eso es necesario realizar un juicio de Nuremberg para el comunismo, Nuremberg's Trial for Communists en inglés, un juicio global que muestre los crímenes sustanciales de esta ideología, establezca su responsabilidad política e institucional, penalice su degeneración moral y revele no solo su incompatibilidad con las sociedades libres, sino su intrínseca inhumanidad. Somos conscientes de las dificultades prácticas y los límites jurídicos de esta iniciativa, todos los firmantes, y aún así creemos que estos obstáculos no pueden impedir que tenga lugar ese juicio histórico y político, ético y cultural, que la conciencia histórica misma nos impone como un deber para con la humanidad. Las diversas dictaduras comunistas o socialistas, desde 1917 hasta hoy, han causado más de 100 millones de muertes en todo el mundo,
De hecho, además de por la supresión de las libertades individuales y la propagación del odio de clase, los crímenes del comunismo se caracterizan por el genocidio y los asesinatos en masa, dado que los genocidios y las masacres son universalmente reconocidos como crímenes contra la humanidad. Es justamente en nombre de esa humanidad exterminada y de la humanidad en general y de las futuras generaciones que debe instituirse un juicio de Nuremberg para el comunismo. Nuestro objetivo es un juicio internacional, apoyado por gobiernos e instituciones, partidos políticos anticomunistas y democráticos y sus grupos parlamentarios de todas las naciones libres, académicos y especialistas. Un juicio en el que confluya el esfuerzo conjunto de las organizaciones que protegen la memoria de esos crímenes y monitorean los crímenes actuales, los medios anticomunistas y todos los medios auténticamente liberales y conservadores, los intelectuales y toda persona que desea defender el mundo libre. El 20º aniversario de la caída del muro de Berlín es precisamente la ocasión simbólica para dar comienzo a esta iniciativa por la libertad, la justicia y la humanidad. Muchas gracias.